Hoy quiero compartirte sobre un tema, ¿verdad?, que le hemos puesto por nombre, si me ayudan ahí con el título del mensaje, es ¿por qué no puedo vencerlo? Es una pregunta. ¿Por qué no puedo vencerlo? ¿Por qué no puedo terminar con ese hábito? ¿Por qué no puedo terminar con esa relación que está afectando mi vida? ¿Por qué no puedo terminar con esta clase de pensamientos? Cualquier cosa que estés batallando con vencer en tu vida, yo creo que en algún momento te has hecho la pregunta, ¿por qué no puedo vencerlo? ¿Por qué no puedo terminar con aquello que está afectando mi relación con Dios, mi relación con los demás, mi corazón, mi economía, qué sé yo, ¿verdad? ¿Por qué no puedo vencerlo? Nos preguntamos quizá en algunos momentos de derrota. Y hoy quiero que podamos meditar en este tema. Vamos a hacer una oración y desarrollamos esta meditación esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que hoy tenemos acceso a ella. Te pedimos, Espíritu Santo, que prepares nuestro corazón para acercarnos con humildad, con sinceridad a ti, Señor, que podamos escuchar tu voz a través del mensaje, a través de la Escritura. Padre, que todo lo que salga de mi boca que no convenga pueda ser desechado, pero lo que viene de ti, Señor, a través de mí, oro en el nombre de Jesús para que pueda ser sembrado en los corazones, Señor. Que podamos ser edificados, que podamos ver a Cristo, que podamos ser introspectivos esta mañana, Señor, para poder disfrutar de la vida que tú tienes para nosotros. Oramos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no puedo vencerlo? Cuando pienso en el tema de vencer algo, vencer a alguien, no pude evitar pensar en las derrotas que se viven a través de la historia de la guerra. Si hay algo terrible en el mundo, son las guerras. La guerra es de lo más terrible que puede haber, y no se diga la posguerra, ¿verdad? Lo que queda después de la guerra todavía es peor que la misma guerra. Pero entre conflictos bélicos y entre conflictos que tienen que ver con guerra, siempre hay alguien que pierde, alguien que es derrotado. Estaba leyendo esta semana a un periodista que estaba escribiendo algunas cosas sobre la guerra, Antonio Orti, periodista de guerra y de artículos de historia sobre la guerra, y escribió una frase que me llamó mucho la atención y quiero leértela sobre lo que significa o cómo se ve la derrota en la guerra. Y el periodista Antonio Orti dice así: la imagen de la derrota es la de la huida desordenada y la humillación. Fíjate bien lo que dice. La imagen de la derrota es la de la huida desordenada y la humillación. ¿Cómo se ve la derrota? La derrota se ve como alguien que ha sido humillado, como alguien que huye desordenadamente porque ha sido derrotado por eso y trata de huir después de la derrota. Pero también, continúa escribiendo, pero también la de la incompetencia, la ambición, la traición, la cobardía y, en definitiva, la de la falta de luces. Primero, para evitar la contienda y luego para salir airoso. Qué interesante es leer el escrito de un periodista y de alguien que sabe manejar bien la pluma, ¿verdad? Que tiene la capacidad de saber escribir bien. Me gustaría saber escribir así, ¿verdad? Pero es muy interesante todo lo que describe este periodista con respecto a lo que es la derrota, la imagen, cómo se ve, cómo se siente. Dice que la derrota es la falta de claridad para meterse en conflictos que te van a terminar derrotando, ¿verdad? Dice, la derrota en primera instancia es la falta de luces o de claridad para meterte en asuntos que te van a traer problemas y vas a salir derrotado, ¿verdad? Pero también la falta de luces para evitar la contienda, evitarte luchas innecesarias. La derrota es algo que se ve y se sabe, o se siente que es algo amargo, ¿verdad? Todos hemos perdido algo en algún momento. ¿Alguien ha jugado el juego del uno? ¿Sí lo ha jugado? ¿Alguien ha perdido en el uno? Qué gacho se siente, ¿verdad? Como que ese juego lo hizo el diablo, porque uno se prende en el del uno, ¿verdad? Ya vas a terminar y órale que comes 4 y chihuahua y traes con tus tarjetas ahí y te derrotan en el juego y se siente, ¿verdad? La derrota, y los que son apasionados con esto de ganar. Pero ¿qué pasa cuando las derrotas tienen que ver con batallas con situaciones de carácter, espirituales, familiares, hábitos destructivos? Cuando no logramos vencer algún hábito destructivo, una barrera de comunicación en el matrimonio, ganar la lucha contra la indiferencia con los hijos o conflictos en la familia, con los amigos,
Vencer no siempre es la regla. Constantemente vamos a estar perdiendo algunas cosas, perdiendo algunas batallas. Y casi siempre antes de alcanzar una buena victoria, vamos a ser precedidos por varias derrotas. La mayoría es así cuando se lucha con algunos hábitos y cuestiones. Siempre cuando se establece la victoria total, fuimos precedidos por diferentes momentos de derrota. El pueblo de Dios en la Biblia, en específico en el libro de los Jueces, nos deja lecciones importantes sobre por qué no logramos vencer algunas cosas. El pueblo de Dios llamado Israel o los hebreos tiene mucha historia, de hecho es el pueblo principal en la historia de la Biblia, y en el libro de los Jueces encontramos algunas respuestas al por qué no podemos vencer a nuestros enemigos. Cuando leemos los salmos y leemos la frase de los enemigos o ayúdame a vencer mis enemigos, pues nosotros no tenemos los enemigos que tenía el rey David en cuestiones de guerra y esos conflictos. Más bien los salmos y leer la frase de los enemigos, tenemos que leerla entendiendo que los enemigos son los malos hábitos, el pecado, todo aquello que trata de robarnos la buena vida que Dios quiere ofrecernos. Y así el pueblo de Dios también se enfrentó a enemigos que no podía vencer. Y se preguntaba por qué no podemos vencerlos. Y en base a esta historia quiero que leamos algunas cosas y podamos meditar en el por qué el pueblo de Israel no pudo vencer a algunos enemigos y cómo el día de hoy, como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, a veces no podemos vencer algunas cosas en nuestras vidas y tener algo de claridad para esto. El libro de los Jueces, capítulo 1, verso 1 al 7. Jueces 1, 1 al 7 nos pone en contexto de la situación. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe de ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón, vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Fíjate bien lo que está diciendo. El pueblo de Israel venía saliendo de una temporada. ¿De dónde venía Israel? A ver los buenillos. ¿De dónde venía saliendo? Más para adelante, venía saliendo del desierto. El pueblo de Israel venía saliendo del desierto, venían del liderazgo de Moisés, venían del superliderazgo de Moisés y de Josué, venían de atravesar el desierto y de ver grandes maravillas, ver caer pan del cielo, ver aves que morían ahí afuera de su tienda de campaña para comer carne. El pueblo de Dios venía del desierto, venía saliendo del desierto, venía de una temporada del superliderazgo mosaico de Moisés, de Josué, venía de una temporada de muchas cosas sobrenaturales, y el libro de los Jueces nos dice que ahora entraron a la tierra que Dios les había prometido, ya no el desierto, sino la tierra de Canaán, venían entrando ahí, ¿verdad? Dice, después nosotros les ayudaremos. Se pusieron de acuerdo Simeón y Judá para atacar, ¿verdad? Continúa en el verso 4 diciendo, cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos y mataron a 10,000 guerreros enemigos en la ciudad de Besec. Mientras estaban en Besec, se toparon con el rey Adoni-Besec y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Besec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de la mano y los dedos gordos de los pies. Adoni-Besec dijo, una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Fíjate el contexto, salieron del desierto, entraron a la tierra prometida. Moisés había muerto, Josué también había muerto, ¿verdad? Entraron a conquistar a los enemigos, ¿verdad? Y encontramos que por lo menos en los primeros versículos del capítulo 1, el pueblo de Israel experimenta grandes victorias. Aquí la derrota es para el rey llamado
Adón y Besec, pero el pueblo de Israel va venciendo. El derrotado y el victorioso alegre, festejando, y el derrotado dice, en algún momento yo tuve la victoria, ahora soy el que me tocó perder, ahora me tocó pagar lo que yo le hice a otros. Vamos a pasarnos al capítulo 1, pero ahora al verso 19. Verso 19 en adelante, dice, el Señor estaba con los de Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras. Fíjate el contraste, victoria, derrota, derrota, victoria. No lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes, que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. ¿Sí? Hasta ahí esta lectura. El libro de los Jueces es una historia muy interesante. Como dije, el pueblo de Dios venía saliendo del desierto. Habían visto obras sobrenaturales de parte de Dios. Eran esclavos en Egipto, salieron al desierto y en el desierto Dios se movió sobre sus vidas de una forma sobrenatural. Si has leído el libro de Éxodo, recordarás citas como la que dice que la ropa con la que salieron de Egipto no se desgastó durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Todo el tiempo en el desierto la ropa que tuvieron ahí no se desgastó, ni las sandalias, ni la ropa, ¿verdad? Así como la del chain que compra usted, vea que no se rompe, que por más que la lava no se desgasta. Así el pueblo de Israel, ¿verdad? Durante todo el tiempo en el desierto no se les desgastó la ropa. Tenían ganas de carne y Dios les mandaba codornices. Tenían ganas de pan y Dios les daba el alimento para comer, ¿verdad? Les hacía brotar agua de la roca. Hubo obras sobrenaturales en el desierto. Pero ¿cómo se siente cuando después de una temporada de victoria vienen ciertas derrotas a nuestra vida o no podemos vencer algunas cosas? Fíjate lo que dice Jueces capítulo 2, verso 3. Jueces 2, verso 3. Dice, ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. El pueblo de Israel no pudo expulsar a los enemigos de la tierra que Dios les había dado, se quedaron ahí con ellos, y la Biblia dice que tener un problema, tener una situación que no podemos vencer, se siente como una especie de espina en el costado o espina en los ojos que no te deja ver bien. ¿Cómo te sientes cuando estás luchando con algo en tu vida que no puedes vencer? No andas a gusto. Es como si algo estuviera lastimándote al caminar. No disfrutas los días, las situaciones que Dios te bendice, parece que no las disfrutas. No tienes visión clara, ¿verdad? Porque hay algo que está de alguna forma mortificando tu vida, como una espina en el costado, como una espina en los ojos y como una tentación constante. Una tentación constante a alejarte de Dios, a retroceder, al desánimo, así como algo que no te deja avanzar bien, algo que no te deja ver bien. Así se sienten las cosas que no podemos vencer en nuestra vida. 3 cosas por las cuales no podemos vencer esos enemigos de nuestra vida. La primera, el pueblo de Israel, como venía de una temporada de obras sobrenaturales, el pueblo de Israel salió del desierto, entró a la tierra de Canaán. El superlíder Moisés y el superlíder Josué ya no estaban, el liderazgo estaba escaseando por alguna forma, o esos grandes líderes ya no estaban. Ahora son sacados del desierto, ahora son llevados a la tierra de Canaán, y la mentalidad del pueblo de Israel era que Dios iba a seguir actuando de forma sobrenatural en sus vidas, como lo hizo en el desierto, ahora en la tierra de Canaán. ¿Qué quiero decir con esto? A veces no podemos vencer algo en nuestras vidas porque, como el pueblo de Israel, estamos esperando que Dios haga algo sobrenatural. Cuando estamos en Egipto, somos las personas que no conocemos de Dios, esclavos del pecado, esclavos de los hábitos. En Egipto es esclavitud y perdición total. El desierto es el proceso en tu vida donde Dios te muestra su favor, empiezas a ver restauración, ves más cosas sobrenaturales. El desierto es el tiempo donde Dios te enamora. Por eso el profeta dice, yo los llevaré al desierto y los enamoraré.
¿Ha leído ese pasaje en Isaías? Dice, yo los llevaré al desierto, dice el Señor, y en el desierto yo te voy a cautivar. Yo te voy a llevar al desierto y en el desierto te voy a enamorar. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo te saqué de Egipto, te voy a llevar al desierto, Israel, y en el desierto con las obras sobrenaturales que voy a hacer, adivina qué, te voy a cautivar. Venimos a Cristo y experimentamos sanidad, liberación, nos sentimos bien emocionados, nos encanta venir a la iglesia y vemos un mover de Dios para aquí, para allá en el desierto, porque adivina qué, Dios lo que está haciendo es que te está enamorando, Dios te está cautivando, pero Dios no quiere dejarte en el desierto. Como el pueblo de Israel, Dios quiere llevarte a la tierra que tú vas a conquistar. Quiere que tú salgas de Egipto, quiere cautivarte en el desierto, pero luego quiere llevarte a la tierra de Canaán. Y muchas veces no experimentamos victoria en nuestra vida porque estamos con la mentalidad del desierto, cuando ya tenemos que estar con la mentalidad de Canaán, esperando, como en el desierto, una obra sobrenatural en nuestras vidas. Como si esperáramos que Dios hiciera algo mágico sobre nosotros, algo sobrenatural. Pero para muchas personas, algo sobrenatural significa, Dios, ayúdame en la forma en que yo no tenga que hacer nada. Esperar una obra sobrenatural en nuestras vidas para muchos significa que tú no tengas que hacer nada. Y eso es una especie de inmadurez, es una especie de comodidad de nuestras vidas, que eso se vale en la temporada del desierto, eso se vale cuando tú estás conociendo de Dios, eso se vale en una temporada, pero cuando ya tú vas a la tierra de conquista que Dios tiene para ti, cuando tú vas avanzando en tu conocimiento de Dios y en madurez, tú no puedes estancarte en la idea, como el pueblo de Israel, que fue, Señor, haz algo sobrenatural en mi vida, porque para muchos estar esperando un milagro significa, Dios, resuelve esto sin que yo no tenga que hacer nada. Y te estás atorando, ¿por qué? Y vienes a la oración y estás ahí clamando a Dios y Señor, el poder sobrenatural de Dios, cuando Dios te dice, sí, en el desierto yo te cautivé y yo puedo hacerlo, ¿sí? Pero Dios no va a hacer nada que te toque hacer a ti. Dios no va a hacer nada que te toque hacer a ti. Ahorita leí yo el Salmo 8 cuando estábamos orando, y el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Qué es el hombre para que tú te fijes en él? El salmista se está comparando con Dios en la cuestión de la importancia. Dice, el ser humano pues es muy pequeñito, insignificante delante de Dios, y aún así, dice el Salmo 8, tú lo has hecho que se enseñoree, que gobierne sobre toda la creación. Le has dado autoridad sobre toda la creación. Eso dice el Salmo 8, pero no todos alcanzan a entender esta autoridad que Dios nos ha dado. Dios puede hacer todo menos lo que te toca hacer a ti. Para la tierra de Canaán, para la madurez, para el crecimiento que Dios tiene para nosotros, tenemos que quitarnos de nuestra mente la idea de un Dios como lámpara mágica que va a actuar sobrenaturalmente para liberarnos de algo y va a evitar que nos hagamos responsables de las cosas que tenemos que hacernos responsables, ¿sí? De las cosas que tenemos que hacernos responsables. El carácter del cristiano también es una obra sobrenatural en la vida de la persona. El carácter del cristiano también es una obra sobrenatural. Hay cosas que Dios te libera de una forma sobrenatural, pero el carácter que Dios quiere formar en ti, como paciencia, gozo, mansedumbre, dominio propio, discernimiento, responsabilidad, autoridad sobre tu vida, disciplina, todas esas cosas, amados, también es sobrenatural en nuestras vidas, porque muchos de nosotros sin Cristo no hubiéramos podido crecer ni en responsabilidades, ni en habilidades, ni en talentos, ni en dominio propio, y eso también es sobrenatural. Por lo tanto, Dios estaba esperando que el pueblo de Israel, saliendo del desierto, empezara a madurar, empezara a crecer. Pero hay muchos cristianos, como el pueblo de Israel, que se mantienen a vuelta y vuelta en el desierto, como el pueblo de Israel. Lo que le tuvo que haber llevado algunos meses, le costó décadas. ¿Por qué? Porque está a vuelta y vuelta en el desierto. No cruza hacia la tierra prometida. La nación de Israel venía de un cambio de liderazgo, un cambio de temporada. Salieron del desierto que tenía como propósito el crecimiento, la formación y la madurez.
¿sí? En Jueces, en este libro que estamos leyendo de Jueces, en el verso 1 y 2, nos pone, en el capítulo 1, nos pone en contexto de lo que estaba pasando. Dice, después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe de ser la primera en atacar? La nación de Israel empezó bien. Entendió el liderazgo de Josué, entendió el liderazgo de Moisés y comprendió que su mayor ayuda no era Moisés ni era Josué, que su mayor ayuda, ¿quién era? Y le preguntaron, Dios, el Moisés ya no está, el Josué también se nos fue, pero te tenemos a ti. ¿Cómo debemos de atacar, Señor? ¿Quién tiene que ir primero en esta guerra? ¿Y qué trajo como resultado? ¿Pedirle dirección a Dios? La victoria. Pudieron expulsar a sus enemigos. Hasta ahí, en primera instancia, el pueblo de Israel estaba entendiendo un poco el cambio de temporada y dónde tenían que poner sus ojos pidiéndole ayuda y dirección a Dios. Ese es el resultado del carácter. El resultado de permanecer en Cristo es crecimiento de carácter en nuestra vida, habitar en Cristo. Lo que no logramos derrotar en nuestras vidas, terminamos haciendo una alianza con ello. Fíjate bien. ¿Por qué no derrotamos algunas cosas en nuestra vida? Porque no nos queremos hacer responsables y nos escondemos debajo de la frase cristiana, Dios lo va a hacer de forma sobrenatural. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? ¿Por qué no logramos derrotar algunas cosas? Porque nos ocultamos debajo de la idea de que Dios lo va a hacer sobrenaturalmente, pero no nos estamos haciendo responsables. Y lo que no terminas derrotando en tu vida, como pueblo de Israel, terminas haciendo una alianza con ello. Te terminas aliando, terminas haciendo un trato, ¿ok? No puedo quitarme este hábito que me está destruyendo. No puedo derrotarlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una alianza. Vamos a hacer una alianza. Te voy a dar chance de que estés en mi vida, en mi corazón. Nada más no afectes esta parte de mi vida. Pero los enemigos se llaman enemigos y se llaman pueblo que no conoce de Dios, y el pecado se llama pecado porque va a terminar afectando todas las áreas de tu vida. Te va a hacer creer que con esa alianza no va a afectar tu vida y que vas a poder tú vivir con ese hábito, que vas a poder vivir tú con esa condición, te alías con esa situación en tu vida creyendo que no va a afectar más, pero déjame decirte que es una mentira. Tarde o temprano vas a terminar afectando completamente tu vida y lo que no logramos derrotar, terminamos haciendo una alianza con ello, como el pueblo de Israel. No pudieron derrotar a los enemigos. ¿Qué hicieron? Los dejaron ahí, hicieron una alianza. Se aliaron con ellos y terminaron afectándolos. Lo leímos en el capítulo 2, la gente terminó alejándose de Dios, corrompiéndose con los ídolos, alejándose del Dios verdadero porque hicieron una alianza. Las cosas que no podemos vencer en nuestra vida demuestran que necesitamos crecer en una parte del carácter en nuestro corazón. Fíjate bien, las cosas que no logras vencer en tu vida están reflejando que necesitas crecer en un área de tu carácter. Por ejemplo, la gente que batalla con las cuestiones de la mentira, que no puede derrotar la mentira, ese enemigo de su alma llamado mentira, le está anunciando que tiene que crecer en la integridad, que es un área de su carácter. Todas las cosas que no puedes vencer en tu vida te están señalando un área de tu carácter que tú necesitas crecer en esa área. Necesitas fortalecerse, como en la guerra. Tú necesitas estudiar a tu enemigo, necesitas saber qué área está atacando tu enemigo para saber qué arma te va a ayudar a vencer. Si leíste ahorita conmigo la Biblia, te darás cuenta que la nación de Judá no pudo vencer a uno de sus enemigos porque dice que tenían carros de acero. Y la nación de Israel eran gente que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, que peleaban con lo que tenían y se enfrentaron a un enemigo que tenía carros de guerra, como los carros que tenían los faraones, tenían herramientas más poderosas. Por lo tanto, esos enemigos con carros de guerra le estaban diciendo a la nación de Israel, tú necesitas fortalecerte en esta área militar para que puedas vencerme. Pero la nación de Israel no lo hizo. No dijo, vamos a construir unos carros también nosotros. Vamos a saber qué herramienta tiene el enemigo que necesitamos nosotros para poderlo vencer. No, lo que hicieron fue hacer una alianza con ellos. No crecieron en la debilidad que necesitaban fortalecer. ¿Me va siguiendo hasta aquí? ¿Qué les estoy diciendo? La primera señal es, estamos esperando una obra sobrenatural. Pero muchas veces eso es inmadurez y la falta de compromiso en hacernos responsables de nuestra vida.
Significa que estamos dando vueltas en el desierto y no avanzamos hacia la tierra que Dios tiene para nosotros. Y que todas las cosas que no logramos vencer, que estamos esperando algo sobrenatural, están señalando una debilidad de carácter en nosotros. ¿Amén? ¿Tiene sentido esto? Lo segundo es, en ocasiones simplemente no estamos entendiendo la instrucción. A veces es más sencillo de lo que parece. No logramos derrotar al enemigo muchas veces porque simplemente y sencillamente no estamos obedeciendo la instrucción. Simplemente no estamos poniendo atención a la advertencia. Fíjate lo que dice Jueces, capítulo 2, verso 2. Jueces 2:2 dice: por su parte, está hablando Dios o el mensajero de Dios que mandó hablar con el pueblo de Israel, dice: por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. Después el Señor pregunta, ¿por qué lo hicieron? Era sencillo. El mandato para el pueblo de Israel era: no te asocies con los enemigos, no te asocies con ese pueblo que no me conoce, sácalos, expúlsalos de la nación. ¿Sí? Y si los expulsas, tienes que expulsar con ellos a sus sacerdotes y tienes que expulsar con ellos a sus dioses falsos, derribar sus altares. Eso era bien sencillo. Dios les dijo: nomás sácalos de la nación que yo te di, nomás sácalos de la tierra que yo te di. Y pregunta el Señor, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué desobedecieron? A veces se nos da el consejo de no asociarnos con cierta clase de personas. No hagas tratos con gente que no tiene temor de Dios. No inicies un noviazgo o una relación con alguien que no está aportando nada de fe ni espiritualidad a tu vida. Ten cuidado con ese hábito que estás adquiriendo, amistades, negocio, matrimonio. Ten cuidado, muchas veces la instrucción es bien clara: no te relaciones en ese trato, no te relaciones con esa persona. Cuida tus oídos, cuida tu corazón. Muchas veces la instrucción, así como Dios para el pueblo de Israel, es bien sencilla: no te asocies, saca ese ídolo de tu corazón, saca ese ídolo de tu tierra. No te involucres en el consumo de sustancias. Es que yo lo puedo controlar. Yo sé, ¿verdad? Yo lo controlo a eso, yo sé hasta dónde, yo sé cómo, o yo me junto con esas personas, pero no, yo me mantengo, ¿verdad? Yo no voy a caer en eso, ¿verdad? Ellos lo hacen, pero yo no. Tarde o temprano te terminarán conquistando. Algo va a terminar muy mal. No permitas que tu corazón se llene de amargura. Perdona a esa persona. Suelta el resentimiento. Mira, ten esa conversación con esa persona, resuélvelo antes de que sea más tarde, antes de que se complique, ¿verdad? Platica con él, platica con ella. No permitas que tu corazón se amargue. El ejemplo es, las instrucciones muchas veces son claras, muchas veces son sencillas. A veces la instrucción no es como que tan espiritual. Y una vez un profeta de Dios me dijo que yo... No, simplemente es el consejo del pastor, del líder, de los propios padres, de un hermano más maduro en Cristo que te dijo: brother, oye hermana, mire, eso no. Así bien sencilla la instrucción, ¿verdad? Pero el segundo síntoma es que a veces no podemos derrotar a nuestros enemigos simplemente porque no estamos entendiendo la instrucción. A veces sencillamente desobedecemos la instrucción que fue clara. Nunca hay una buena razón para nuestra desobediencia. El Señor le pregunta al pueblo de Israel: ¿por qué desobedeciste? Y yo creo que el pueblo de Israel, así como nosotros o como los niños chiquitos, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste caso? Y no hice caso porque es que y no sabemos qué decir, ¿verdad? ¿Por qué no obedeciste la instrucción? Nunca hay una buena razón para nuestra desobediencia. Nos justificamos, le damos vuelta, argumentamos, maquillamos el asunto, pero nunca hay una buena razón para nuestra desobediencia. Primero, muchas veces no vencemos. ¿Por qué no logramos vencer eso? Porque estamos evitando hacernos responsables y nos escudamos detrás de que Dios lo va a hacer sobrenaturalmente. Segundo, a veces sencillamente no estamos obedeciendo la instrucción que es clara, y nunca va a haber una buena razón para nuestra desobediencia. No lo hay. La incompetencia, pero sobre todo el exceso de confianza, es motivo de innumerables derrotas. Escribe otro hombre especialista en conflictos de guerra. Este hombre escribe esta frase, me llama la atención: la incompetencia,
pero sobre todo el exceso de confianza es motivo de innumerables derrotas. ¿Por qué no obedecemos la instrucción? Porque confiamos demasiado en nuestro propio corazón. ¿Y qué dice la Biblia, amados? No confíes demasiado en tu propio intelecto, no confíes demasiado en tu propio conocimiento. Y a veces no obedecemos la instrucción porque confiamos más en nuestra propia sabiduría. Nos recargamos más en nuestro propio entendimiento. Pero la incompetencia, pero sobre todo el exceso de confianza, es motivo de innumerables derrotas. Yo creo que todos podríamos decir, esta frase me describe muy bien. Yo el primero de todos. El exceso de confianza en mí mismo me ha traído muchos problemas. No sé si te puedes identificar con eso. El exceso de confianza en nosotros mismos, la desobediencia en la instrucción, trae innumerables derrotas. ¿Por qué se llama el libro de los jueces? El libro de los jueces se llama así porque Moisés ya no estuvo, Josué ya no estuvo, Dios dejó a la nación de Israel sin un liderazgo visible para que pudieran crecer en madurez, en entendimiento y pudieran depender de Él, pero no lo lograron. Por lo tanto, Dios levantaba a jueces que más como una persona sentada en un cabastrillo con un martillo, ¿verdad? Más que eso, un juez era una especie de héroe libertador lleno del Espíritu Santo, como Sansón, como Toniel, como todos ellos. Se levantaban llenos de la presencia de Dios, liberaban al pueblo de Israel de sus consecuencias y otra vez la nación de Israel volvía a caminar bien con el Señor, otra vez volvía a caer en pecado y el juez volvía a salir, ¿verdad? Otro juez y los liberaba. Por eso se llama el libro de los jueces. El asunto es que Dios siempre muestra la salida y provee lo necesario para vencer. Dios siempre va a mostrar, en medio de tus luchas, Dios siempre va a mostrarte una estrategia para vencer. El asunto es que, la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer la estrategia que Dios te quiere enseñar para vencer? ¿Estás dispuesto a obedecer la voz de Dios en medio de la dificultad para vencer la situación? Porque Dios, así como para el pueblo de Israel levantó un juez en medio de nuestros errores, el Señor es tan lleno de misericordia que Dios siempre va a levantar una oportunidad de poder salir adelante de esa situación difícil. El Señor siempre muestra la salida. Somos vencidos porque rechazamos o ignoramos la salida que Dios provee. Proverbios 9, 11 y 12 dice: la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, será tu pastor quien se beneficie. ¿Dice ahí? No. Si te haces sabio, tus papás se van a beneficiar. No, ¿va que no? Dice, si se hace sabio, ¿quién va a ser el que va a beneficiarse? Lo mismo. Si te haces sabio, tú te vas a beneficiar solo. Una persona sabia va a alargar su vida, sus años, y si te haces sabio, tú vas a ser el mayor bendecido. Y adquirir sabiduría es conocer primero a Dios, tener temor de Dios. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios, obediencia al Señor, atención al consejo, ¿sí? Serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, es el pastor quien va a sufrir. Tus papás van a sufrir, ¿no? Si desprecia la sabiduría, ¿quién sufre? Uno mismo. Uno mismo es el que termina sufriendo. Último punto. Después de la desobediencia, ¿por qué no vencemos a los enemigos? Esperamos algo sobrenatural y no nos hacemos responsables. 2, a veces sencillamente no atendemos la instrucción. 3, cada vez que desobedecemos y hay consecuencias, no reflexionamos sobre lo que pasó. ¿Por qué no logramos vencer algunas cosas en nuestra vida? Porque muy pocos se detienen a reflexionar sobre la derrota para poder vencer más adelante. Solo nos lamentamos por las consecuencias y no reflexionamos en lo que podemos mejorar. Jueces 2, verso 2 al 4, dice: porque desobedeciste, dice el Señor, ahora dejaré estas naciones que serán como espinas clavadas en el costado. Verso 4, Jueces 2, 4. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró. Jueces 2:4 dice que el pueblo lloró. ¿De qué forma? A gritos. Imagínate, Dios les dijo: mira, yo te di la instrucción bien sencilla, sácalos del territorio, atiende mi instrucción.
Yo te mostré lo que puedo hacer sobrenaturalmente en el desierto, pero ahora es tiempo de que hagamos alianza tú y yo, compañerismo, y te hagas responsable, porque la idea de que yo te haya creado, dice el Señor, es que tú te señoríes de toda la creación y seas mi representante en la tierra, y yo te he dado autoridad. Vamos a trabajar juntos. Ya no vas a ver el pan caer del cielo, ahora vas a tener que trabajar y yo te voy a bendecir. Nadie dijo amén a eso. No, pastor, mejor que caiga el pan del cielo, ¿no? El Señor dice, si te quieres mantener en el desierto, hermano, si se quiere mantener en el desierto, hay usted. Pero yo quiero ser de los que avanzan hacia la madurez en Cristo, y que ahora el pan que Dios me va a dar ya no me va a caer del cielo. Ahora yo voy a hacer alianza con el Señor y me voy a hacer responsable, y en mi responsabilidad y en mi alianza con Dios, el Señor se va a mostrar sobrenaturalmente. Es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Pero no quisieron obedecer. Verso 4, entonces lloraron a gritos y están a llore y llore. Y no se trata de quemar a nadie, pero cada vez que caemos, cada vez que se nos dijo, cada vez que la instrucción, cada vez que se obedeciste y viene la derrota, ¿qué estamos? Ay, Señor, y ayúdame, y perdón, yo ahora sí, Señor, lo voy a hacer, y ahora sí, en verdad, que sí, verdad, Señor. Y lloramos a gritos, así como el pueblo de Israel. Después de la derrota y las consecuencias, y las consecuencias, toda nuestra energía mental y emocional se concentra en las consecuencias y no en la reflexión de lo que hicimos mal. Fíjate bien, cada vez que eres vencido por algo que no puedes derrotar y vienen las consecuencias, tú tienes que dedicarle más energía mental y emocional a la reflexión de lo que hiciste mal que al dolor de las consecuencias. Pero fallas en algo, eres derrotado por algo, y toda tu energía mental y emocional se va en estar las consecuencias. Wow, es que no me merezco esto, y porque a mí, y Dios que a lo mejor ni me ama, el Señor, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios cuando lo necesito? Y te estás en la lamentación, pura cuestión emocional y sentimental. No reflexionas en lo que hiciste mal. ¿Qué pude haber hecho para no haber caído esta segunda vez? ¿Dónde me desvié? A ver si hasta ese punto yo iba bien, hasta esa fecha yo estaba bien, ¿en qué momento me empecé a desviar? ¿En qué momento yo empecé a alejarme? Hubo un punto, hubo una encrucijada donde tú estabas bien, y un punto que marcó el que tú te empezaste a alejar. Eso es reflexionar sobre lo que estaba haciendo mal. ¿Qué dejé entrar en mi corazón? ¿Qué dejé escuchar en mis oídos? La reacción ante el anuncio de que las naciones que no fueron expulsadas serán como aguijones los hizo que lloraran. Lloramos por las consecuencias, pero no lloramos por el pecado. No nos arrepentimos del pecado. Hay mucha gente que llora porque la cacharon, pero hay gente que llora porque en humillación confesó su falta. Yo he visto a las dos clases de personas. He visto a gente llorar porque la cacharon, y he visto a gente llorar porque en valentía, porque en quebranto de espíritu confesaron su falta. Ambos lloran, pero uno es porque lo cacharon y llora por las consecuencias, y el otro llora porque está siendo quebrantado su espíritu, su ego, su corazón está siendo quebrantado. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? ¿Por qué digo que solamente fue emocional? Porque el pueblo de Israel en Jueces no hubo cambios posteriores. El carácter, se habla en la Biblia que el carácter son frutos, por lo tanto el carácter son resultados evidentes. Cuando la gente llora y dice que va a cambiar, pero no cambia, solamente lloró por las consecuencias. Y la promesa de cambiar, esta semana yo tuve esta conversación con mi hija Renata, y hablamos sobre las promesas. Pero cuando la gente llora y promete cambiar, pero no cambia, es porque la promesa tiene un peso y el carácter es como una báscula. Para que la promesa pueda ser sostenida, tiene que depositarse en una báscula que pueda soportar el peso. Y muchas veces prometemos cosas que no pueden ser soportadas por nuestro carácter. La promesa de voy a cambiar, ejemplo, pesa 10 kilos. Pero la báscula, que es mi carácter, solo soporta 5 kilos. Por lo tanto, si yo pongo esa promesa sobre mi carácter, no la voy a poder, ¿qué? Sostener, la voy a romper.
Y Dios nos muestra a través de las derrotas que tenemos que crecer en el carácter, porque muchas veces lloramos por las consecuencias, pero no por el pecado, no reflexionamos en lo que hicimos mal, hacemos promesas que no podemos sostener porque nuestro carácter no puede sostener promesas. Es como un niño de, no sé, un jovencito, ¿verdad?, que se compromete con su novia de 13 años y le dice: yo contigo hasta el fin del mundo y me voy a casar contigo. ¿Usted cree que el niño tiene el carácter para sostener una promesa de esas? Pues claro que no, porque naturalmente es inmaduro, porque naturalmente no lo puede sostener. Tiene que crecer en carácter para que entonces, como adulto maduro, en el altar pueda sostener la promesa de contigo hasta la muerte, porque ahora tiene el carácter para sostenerlo. Vi como que unos medios se quedaron serios, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Dios le está hablando a su corazón, ¿sí? Tenemos que hacer alianza con Dios y tenemos que pedirle a Dios que revele estrategia. Lucas 11:9, el Señor Jesús dice: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. El Señor Jesús nos anima a que sigamos pidiéndole a Dios la estrategia para salir adelante, para vencer, porque Jesús dice: si tú sigues llamando, tarde o temprano Dios te va a responder y te va a dar la victoria sobre eso. Pero sigue insistiendo, sigue llamando, sigue pidiendo, sigue buscando. Lo que está pidiendo el Señor para nosotros es que podamos crecer en liderazgo y en autoliderazgo. Dios quería que el pueblo de Israel creciera en su liderazgo y en su autoliderazgo. El liderazgo es asociarte con otra persona. Si te fijas, Jueces capítulo 1 dice que la tribu de Simeón y la tribu de Judá, ¿qué hicieron? Se aliaron y juntos pudieron encontrar la victoria, derrotar a los enemigos. Liderazgo es asociarte con otra persona para que te ayude a pelear batallas en tu vida. El liderazgo es asociarte con otra persona que tiene habilidades diferentes que tú para contrarrestar lo que tú no puedes hacer, para que tú puedas encontrar victoria en tu vida. Por eso constantemente estamos hablando, hermanos, sobre los grupos conexión, estar bajo un liderazgo, un líder sobre tu vida, acercarte a nosotros los pastores o los líderes, porque el liderazgo es hacer alianza con otra persona para juntos poder derrotar áreas en tu vida, para que las capacidades de otros puedan ayudarte a ti en tus debilidades, y tú tienes fortalezas que pueden ayudar a otros en sus debilidades. Eso es liderazgo. Pero también tenemos que crecer en nuestro autoliderazgo. Tenemos que aprender a liderarnos a nosotros mismos, porque así como Moisés y Josué tuvieron que morir, porque los líderes de la nación de Israel, el gran Moisés y el gran Josué, no eran eternos, eran de carne y hueso, y crecieron, envejecieron y se murieron. Y el pueblo de Israel tuvo que entender que el liderazgo tiene ciertas limitaciones. Ojo con esto. El pueblo de Dios tiene que entender que el liderazgo tiene limitaciones. Pero en las limitaciones del liderazgo es la oportunidad para crecer en nuestro autoliderazgo y en nuestra confianza en Dios. Espero que esto se le quede bien grabado en su corazón. Dice Jueces: murió Josué y murió Moisés. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: los jueces que yo te he puesto son limitados, son débiles, tienen limitaciones, pero tú dependes de mí. Yo te pongo líderes en tu vida para que tú hagas alianza con ellos y puedas vencer, pero tus líderes también son hombres de carne y hueso como tú. Por lo tanto, cuando los líderes tienen debilidades o incapacidades por su humanidad, es oportunidad para crecer en nuestra dependencia de Dios y en nuestro liderazgo. Pero cuando el líder no está, como Moisés y Josué, ¿qué hacemos? Nos quejamos de Dios, del líder, de la iglesia, de medio mundo, pero no lo vemos como la invitación de Dios para crecer en dependencia de Él y en autoliderazgo, en la formación de nuestras propias disciplinas. Dios esperaba que su pueblo alcanzara madurez, que se reflejaba en hacer compañerismo con Dios. Dios le dice al pueblo de Israel: ya no está Josué ni está Moisés, pero vamos a hacer compañerismo tú y yo. Vamos a trabajar tú y yo juntos. Tu autoliderazgo, tu autoridad, tu responsabilidad en alianza conmigo. Vamos a conquistar a los enemigos y yo te voy a poner un líder en su momento, pero mientras tienes que aprender a confiar en mí. En la medida en que te haces responsable de tu vida, el poder de Dios actuará más profundamente. Renuncia a eso que te está atacando en tu vida. Renuncia a ello. No hagas tregua con ello. Renuncia a eso. Ora a Dios. Discierne
y prepárate para la siguiente temporada en tu vida. Si se va a quedar con algo, quédese con eso. Renuncia a lo que está atormentando tu vida. Ora a Dios, pide estrategia, escucha la voz de Dios, discierne, identifica el camino a tomar y prepárate, porque Dios te va a llevar a la segunda temporada en tu vida. Amén. Dar un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra y aprovechamos estos últimos minutos de la reunión, Señor, para orar y para pedirte estrategia para vencer aquello en nuestras vidas. Iglesia, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor perdón si es que hemos estado escondiéndonos detrás de la idea de que Dios lo va a hacer sobrenaturalmente y no nos hemos estado haciendo responsables en nuestra vida. Señor, nosotros sabemos que tú eres un Dios sobrenatural, pero también nos has dado autoridad para hacernos responsables en nuestras vidas. Yo quiero decirte esta mañana que mientras tú no te hagas responsable en las pequeñas cosas en tu vida, Dios no te va a promover a cosas más grandes. Si tú no te empiezas a hacer responsable en las pequeñas cosas que Dios ha puesto en tus manos, sentado en un lugar esperando lo grande para tu vida, eso nunca va a llegar. Lo sobrenatural de Dios se desata en nuestras vidas en la medida en que empezamos a ser responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sea grande o pequeño. Señor, quita la mentalidad del desierto donde el pan caía del cielo y ayúdanos a saber, Señor, que nos has dado autoridad para trabajar y bendecir, y en esa medida tú vas a multiplicar, Señor, lo que nos has dado. Señor, ayúdanos a crecer en obediencia para poder atender la instrucción, que muchas veces es el primer paso y lo más importante para salir bien librado de dificultades. Escuchar la instrucción, la dirección de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de los cristianos maduros a nuestro alrededor, atender la instrucción. Señor, ayúdanos también a reflexionar en cuando hemos sido derrotados. No permitas que solamente nos sentemos en el sillón de la conmiseración o el dolor de las consecuencias, sino que ayúdanos a reflexionar por qué el enemigo pudo vencernos, por qué nos pudo vencer, reflexionar sobre eso y sobre todo reflexionar en que si hemos pecado te hemos ofendido a ti, Señor. Señor Jesús, ayúdanos a hacer alianza contigo. Queremos ser hijos de Dios que viven en madurez, que se refleja en alianza con Dios. Cristianos que vivimos demostrando el fruto del carácter y creciendo en alianza con Dios. Nos aliamos con Dios, trabajamos hombro a hombro. Él nos ha dado autoridad y Él tiene poder para hacer cosas, pero queremos ser una iglesia, queremos ser hijos de Dios que caminan en alianza con Dios. Te lo pedimos, Señor, bendícenos esta mañana. Queremos renunciar a aquello que nos ata, queremos orar y pedir discernimiento, y queremos prepararnos para la promoción a la siguiente temporada, Señor. Yo te pido que le des claridad a aquellos que se mantienen estancados, Señor, sin propósito, sin visión, en un desierto. Ayúdales a renunciar a esa apatía, a la pereza, a la falta de fe, Señor. Ayúdales a discernir y a prepararse a la siguiente temporada. Nos ponemos de pie, amado, por favor. Gracias por tu presencia y por tu amor, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona aquí presente, que el rostro de Jesús resplandezca sobre ti, sobre los tuyos, como el sol del mediodía, que lo que te propongas pueda ser conquistado por el poder de Dios que habita en tu corazón, y que el Señor te ayude a vencer cada batalla, cada lucha en medio de esta semana, y que el Señor te acompañe en tu entrada y tu salida y te libre de todo mal. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Que Dios te bendiga.